pantalla y ya habíamos visto esta parte, ¿cierto? Ya habíamos explicado ese mapita, ¿ok? ¿Estamos en lo correcto o no? Hola, hola. Sí, profe. Muy bien, Carolina, gracias. Ahí sí la veo yo bien. Muy bien, entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Vamos a volver a repetir esto, lo que vamos a ver en el tema de hoy, principalmente es la glucólisis. Recuerden que el parcial es dentro de 8 días, ¿cierto? Entonces, el parcial se hace por la plataforma de Moodle. Yo les hago la respectiva invitación un día o 2 días antes del parcial. No se asusten si no les llega el fin de semana, ¿ok? Si les llega el lunes, puede llegarles el lunes, no hay problema, ¿cierto? Ya está montado el parcial. La cuestión es que se hace durante la clase, ¿ok? Se hace durante la clase y les va a llegar un correo indicándoles todo del parcial. Solamente se va a evaluar lo que hemos visto hasta este momento, es decir, lo que veamos hasta la clase de hoy, ¿ok? Muy bien, entonces habíamos iniciado con esta glucólisis y yo les había dicho que la digestión o la ingestión de los carbohidratos empieza desde nosotros, cuando nosotros ingerimos todos los carbohidratos y que nosotros los convertimos a glucosa por medio del catabolismo, ¿ok? Esta glucosa, esta glucosa llega como un metabolito, es decir, como un sustrato a las células y las células lo convierten en piruvato por medio de la glucólisis. Hoy vamos a centrarnos en este pedacito, en la glucólisis. Sin embargo, quiero contarles que la glucosa también en nuestro cuerpo también sirve para el mantenimiento del ADN por la ruta del fosfogluconato, que también es una ruta de oxidación. Es decir, donde la glucosa se isomeriza a ribosa y por lo tanto es el azúcar que sirve para el mantenimiento de los nucleótidos en el ARN y en el ADN, ¿ok? Pero esto no lo voy a profundizar mucho porque eso lo ven ustedes en biología. Sin embargo, les informo que parte de la glucosa de la cual nosotros nos alimentamos también nos sirve para el mantenimiento de nuestra información genética, ¿ok? Ahora, cuando la glucosa pasa a piruvato, la piruvato tiene 3 vías, como yo les había dicho. La primera y la principal, la primordial, como nosotros somos organismos aeróbicos, la principal es oxidar el piruvato hasta acetil-CoA y en el acetil-CoA entrar al ciclo de Krebs, el cual produce CO2 y cofactores reducidos, ¿ok? Cofactores reducidos que van a pasar por medio de estas dos lanzaderas, malato aspartato y glicerol trifosfato, al otro lado de la membrana, ¿ok? Al otro lado de la membrana van a pasar la parte interna de la matriz mitocondrial y en la parte interna de la matriz mitocondrial ellos van a hacer un proceso que se llama fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones. ¿Qué quiere decir? Donde los cofactores, con la participación del ADP para transformarse y producir energía, se oxidan por medio de la respiración, ¿ok? Entonces, esto es lo normal. Lo normal es que cuando nosotros lleguemos a piruvato, el piruvato se oxida a acetil-CoA, el acetil-CoA en el ciclo de Krebs produzca CO2 y cofactores reducidos, y los cofactores reducidos entren a la mitocondria y por medio de la respiración se oxiden y produzcan ATP, energía, ¿ok? Muy bien. Y la oxidación, pues, produce agua. Ahora, si nosotros, ojo, si nosotros no tenemos en ese momento buena disposición de oxígeno o presentamos hipoxias, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una fermentación láctica. Vamos a coger este piruvato y lo vamos a transformar a ácido láctico. Ese ácido láctico se nos acumula en los músculos, por eso es que a nosotros nos da dolor, molimiento del músculo, y eso se llama una fermentación láctica porque se produce ácido láctico en ausencia de oxígeno, ¿ok? Ahora, otros organismos que pueden hacer la fermentación son las levaduras, las bacterias y ciertos hongos. Si a ellos les eliminamos, siendo aeróbicos, el oxígeno, ellos hacen una fermentación etanólica, eso quiere decir o alcohólica, y producen etanol. Es por eso que los utilizamos, las levaduras sobre todo, las mejores son las levaduras, por eso es que se utilizan para hacer cervecita. ¿Ok? Muy bien. Habíamos quedado, si no estoy mal, en este punto. Ya habíamos explicado el ciclo del ATP, ¿cierto que sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, resulta que... Profe. Ok, muchas gracias, Carolina. Resulta que yo les había dicho que la glucólisis es una palabra derivada de gluco, que significa azúcar, y lisis, que significa ruptura. Eso quiere decir ruptura de azúcares.
Y quiero contarles a ustedes que es el proceso más importante del metabolismo para la obtención o para extraer energía inmediata de los carbohidratos, ¿ok? Entonces, es la vía metabólica de oxidar la de glucosa, y esta vía metabólica que se llama glucólisis consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten, ojo, la glucosa en 2 moléculas de piruvato, ¿ok? Sin embargo, ojo, lo que les voy a decir, la glucólisis presenta 2 características principales, y yo ya las había dicho la vez pasada. La glucosa tiene 2 características principales. La primera es una vía de degradación, ustedes ya lo saben, es catabolismo, es oxidación, donde la glucosa se oxida a piruvato a condiciones aeróbicas, donde hay suficiente aporte de oxígeno para oxidar completamente la glucosa, y luego el piruvato, ojo, se descarboxila a acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, y el piruvato es oxidado allí, o el acetil-CoA es oxidado allí hasta CO2 y agua, ¿ok? Primera característica. Segunda característica, si el aporte de oxígeno es insuficiente, entonces, como yo les dije, se hace una glucólisis anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, y por lo tanto, entonces el piruvato no se reduce a acetil-CoA, sino se reduce a lactato o ácido láctico con el fin de mantener los niveles necesarios de NAD, es decir, del cofactor oxidado. Yo les había explicado este ciclo, ¿ok? Este ciclo se los había explicado. Y yo les había dicho que nosotros en nuestra sangre, en nuestros líquidos fisiológicos, necesitamos mucho cofactor reducido, muchos cofactores reducidos, que son estos que están acá. Resulta que esos cofactores reducidos tienen muchas funciones biológicas, chicos. La principal es mantener el ambiente reducido para la hemoglobina, para la respiración, para muchos de los procesos biológicos. Entonces nosotros debemos tener muchos cofactores reducidos en nuestros líquidos fisiológicos y también cofactores oxidados. Cuando nosotros estamos con ausencia, no, en presencia de oxígeno, cogemos los carbohidratos por medio de la vía glucolítica, y lo que hacemos es que cogemos los cofactores oxidados y los reducimos. ¿Para qué? Primero, para la respiración. Segundo, para mantener el ambiente reducido que la sangre necesita, ¿ok? Muy bien, pero resulta que si nosotros llegamos a tener problemas de oxígeno, es decir, hipoxias o carencias, entonces el piruvato se va a oxidar o se va a fermentar de manera anaeróbica, es decir, fermentación hacia ácido láctico, con el fin de mantener el NAD, es decir, el cofactor oxidado, que me va a ayudar a mantener los cofactores reducidos, ¿ok? En nuestro cuerpo. Y esto lo va a hacer mi cuerpo solamente con el ánimo de mantener los cofactores reducidos, porque son los cofactores reducidos los que me ayudan a respirar, ¿ok? Muy bien. Entonces resulta, buenos días Luis Miguel, ¿cómo estás? Entonces resulta que yo les había dicho que la glucólisis es un proceso que son 10 reacciones, ¿cierto? Que son 10 reacciones y son, ojo, catabolismo, ojo, oxidación, ojo, degradación. ¿Listo? Yo quiero contarles, antes de seguir esto, yo quiero contarles que este proceso anaeróbico, esta glucólisis anaeróbica, se le denomina, ojo con lo que les voy a decir, se le denomina dependencia temporal del piruvato. ¿Por qué se le denomina dependencia temporal del piruvato? Si una célula o nuestro organismo que es aeróbico, ¿cierto? La glucólisis es el medio por el cual el organismo aguarda, es decir, la glucólisis, la dependencia temporal del piruvato cuando no hay oxígeno, es el medio por el cual el organismo o las células aguardan o esperan volver a tener el oxígeno suficiente. Es decir, es el mecanismo que hace mi cuerpo para poder, digamos, en cierta forma, conservar el oxígeno, el poco oxígeno que le queda. Es la forma en que mi cuerpo hace que mi organismo, mis células sigan respirando, aunque haya ausencia de oxígeno. Entonces lo hace manteniendo los cofactores oxidados. Y se llama la dependencia temporal del piruvato. ¿Por qué? Porque dependemos del piruvato en ausencia de oxígeno. ¿Ok? Por eso se llama dependencia temporal del piruvato. Entonces, resulta que lo que hace eso es que él va manteniendo el cofactor oxidado de manera tal que
ayuda al organismo a que no gaste el oxígeno que poco tiene, sino que va ayudando a hacer el mantenimiento del cofactor oxidado sin el oxígeno, ¿ok? Sin oxidarlo con el oxígeno que tiene para que el oxígeno solamente sirva para la respiración. Entonces espera a volver a tener el oxígeno suficiente para volver y seguir oxidando este NAD con el oxígeno. Entonces, a este trastorno, cuando nos pasa, es decir, que tenemos carencia de oxígeno, que puede pasar cuando una persona sufre de asma, cuando sufre una hipoxia, cuando no tiene oxígeno, cuando le es carente el oxígeno, se llama la deuda de oxígeno. ¿Cuándo puede pasar? Por ejemplo, cuando nos da un soroche, cuando hacemos mucho deporte y no dejamos que el cuerpo descanse, entonces nos da la pálida, eso se llama una deuda de oxígeno, ¿ok? Entonces resulta que si las células o los organismos, como nosotros somos aeróbicos, es esencial el mantenimiento de los niveles constantes de oxígeno para la producción de CO2, para su normal funcionamiento. La deuda de oxígeno ocurre, chicos, cuando los organismos aeróbicos en situaciones de estrés, en situaciones de ejercicio intenso, en situaciones de hiperventilación, en humanos puede ser también por encefalitis, lo que causa un aumento en lo que causa que haya un aumento del nivel sanguíneo, es decir, un aumento del lactato, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque miren que yo les he dicho a ustedes que si no hay oxígeno, entonces lo que va a hacer el piruvato es que se va a fermentar y va a producir el ácido láctico. Entonces, en ausencia, en deuda de oxígeno, mi cuerpo va a producir el ácido láctico y se va a incrementar. ¿Eso qué hace? Como esto es un ácido, chicos, hace que el pH disminuya y por lo tanto eso nos puede ocasionar una acidosis. ¿Listo? Está yendo un poco rápido. Caro, ¿me estás entendiendo? ¿Qué no has entendido, Caro? Cuéntame. No, sí, profesora, que no me da tiempo como de tomar nota de nada. Ok, ok. No, pero sí estás entendiendo, ¿cierto que sí? Sí, sí, Listo. señora. Entonces resulta que cuando tenemos deuda de oxígeno, este ácido láctico o lactato, que es un ácido, se aumenta. Entonces, por lo tanto, al ser un ácido láctico, el pH disminuye, a mi cuerpo le puede dar una acidosis. ¿Y cuáles son los signos o los síntomas que yo puedo ver en un paciente? Respiración agitada, agotamiento y una respiración rápida, una bradicardia, ¿cierto que sí? Ustedes lo han visto. Entonces, eso es lo que produce una deuda de oxígeno. Y eso lo vemos cuando hacemos deporte, cuando estamos agotados, cuando una persona se está asfixiando, cuando una persona tiene asma, ¿cierto? Eso se puede ver, a eso se le llama la deuda temporal de oxígeno o dependencia temporal de piruvato, ¿ok? Entonces, ahora, unas células eucariotas simples o bacterianas se pueden producir el lactato como producto extracelular y en nosotros los humanos es producido y liberado a la sangre. Entonces, nosotros lo vamos a producir, lo vamos a liberar a la sangre, pero ojo, si nosotros nosotros podemos volver a convertir ese ácido láctico en piruvato. ¿Dónde se hace este proceso? En el hígado, chicos, cuando se dispone de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener una dependencia temporal del piruvato, tener una deuda de oxígeno, producir el ácido láctico y mi cuerpo, si vuelve a tener oxígeno, puede volver a coger ese ácido láctico y convertirlo otra vez a piruvato. Eso es muy chévere y eso se conoce como el ciclo de Cori, chicos, ya se los voy a mostrar, eso se conoce como el ciclo de Cori. Eso es muy interesante, está aquí, yo quiero mostrárselos, está aquí. Eso es muy interesante, por ejemplo, cuando ustedes hacen deporte y les queda molido el cuerpo. Entonces hay gente que les dice, ojo, si a usted le quedó doliendo el cuerpo, le quedó molido el cuerpo, haga más deporte. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hacer es que va a hacer deporte respirando bien y va a hacer que ese ácido láctico vuelva y se transforme en piruvato. Piruvato que el cuerpo va a utilizar con oxígeno para producir acetil-CoA. ¿Entendido, chicos? Entonces yo quiero mostrarles aquí, esto se llama el ciclo de Cori, ¿ok? El ciclo de Cori, ¿qué es? Es de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener en la sangre, ¿cierto? La glucosa, y entonces la glucosa va a llegar a las células musculares, entre esos están los músculos, las piernas, el corazón, todo lo que signifique músculo, llegan al músculo y con oxígeno, ellos se oxidan a piruvato por medio de la glucólisis. Si en mis músculos hay mucho piruvato, entonces mis músculos almacenan la glucosa como glucógeno.
¿ok? Los músculos almacenan la glucosa como glucógeno. Pero si no hay mucho piruvato, entonces la glucosa se transforma en piruvato y vamos a hacer de cuenta que en este momento tenemos una deuda de oxígeno, es decir, que vamos a tener una dependencia temporal de ese piruvato. Entonces, por lo tanto, como estamos haciendo mucho deporte o tenemos una hipopsia o una carencia de oxígeno, mi cuerpo no va a oxidar este piruvato a acetil-CoA porque no hay oxígeno, sino que lo va a fermentar lácticamente y va a producir ácido láctico. ¿Ok? Entonces, este ácido láctico puede venirse por la sangre, miren, la flecha puede venirse por la sangre, y ojo, en la sangre, en el hígado, él puede volverse en presencia de oxígeno a convertir en piruvato, ¿ok? En piruvato. Este piruvato, si mi cuerpo le dice si mi cuerpo necesita glucosa de nuevo, no le hemos dado carbohidratos y mi cuerpo necesita glucosa, entonces en el hígado el piruvato se puede convertir a glucosa. Y este proceso de piruvato, de volverse a glucosa, se llama gluconeogénesis. ¿Qué significa? Gluco de glucosa, neo de novo, de nuevo, génesis de nacimiento, de producción. Entonces es en el hígado donde se produce la síntesis de glucosa de novo a partir de los compuestos de mi cuerpo. Entonces, esta glucosa vuelve y viaja otra vez por la sangre, llega a los músculos y así sucesivamente. Esto se llama el ciclo de Cori. En el hígado también, si mi cuerpo tiene glucosa, si mi cuerpo tiene mucha glucosa, también la glucosa se puede almacenar como glucógeno, ¿ok? Entonces, esto es lo que se llama el ciclo de Cori. Pero hay algo muy importante en el ciclo de Cori y yo quiero que ustedes lo vean acá. Yo puedo tener aquí la glucosa y la glucosa a condiciones normales, miren los cofactores chicos son muy importantes porque la glucosa se oxida, ¿cierto? Y al oxidarse reduce el cofactor oxidado a NAD, que nosotros necesitamos tener bastante NADH para mantener el ambiente reducido en la sangre, ¿ok? Entonces, eso es muy importante para la hemoglobina, para el hierro, para muchos minerales. Entonces, la glucosa se oxida y se convierte en piruvato por medio de la glucólisis. Pero resulta que tengo una deuda de oxígeno, estoy sufriendo una dependencia temporal del piruvato y estoy haciendo una fermentación láctica. Entonces, ya no actúa, ojo, ya no actúa la enzima que me convierte el piruvato a acetil-CoA, sino que viene la lactato deshidrogenasa, ojo, la lactato deshidrogenasa, y me convierte el piruvato en ácido láctico, lo que también se conoce como lactato. Entonces, este lactato, al ser un ácido, aumenta la concentración de iones H+, por lo tanto, eso disminuye el pH, lo que ocasionaría una acidosis láctica. Se llama acidosis láctica porque es producida por el ácido láctico. Esta acidosis láctica en un cuadro de hipopsia severo me puede causar un colapso en los músculos y principalmente en el músculo que me lleva la sangre o me bombea la sangre y eso se traduce en un infarto. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Hasta aquí han entendido qué tan importante es el ciclo de Cori? ¿Qué tan importante es que mi cuerpo pueda devolver el ácido láctico a piruvato y el piruvato convertirse de nuevo en glucosa o convertirse en acetil-CoA? ¿Entendido, chicos? Profe, Dime. profe, esto sería representado en la rabdomiolisis. ¿En la qué? Rabdomiolisis. Radiomiolosis. Sí, sí, señora. Ah, no Sí, sé. señora, exactamente. Muy bien, para allá vamos. Todos esos cuadros los vamos a asociar, ¿ok? Muy bien. Pero lo más importante, chicos, lo más importante es que ustedes entiendan por qué puede llegar a darse un infarto. Ustedes muchas veces, y yo creo que en Go, en RU, ¿cierto? En RUN, en esas competencias, en esos maratones, hay deportistas muy fuertes que caen de insofacto y dicen, no, se murió de muerte súbita. Y resulta que no. Lo que pasa es que le exigen tanto al cuerpo que llegan un momento en el que sufren una dependencia temporal, una deuda de oxígeno tan grande que lo que llega y lo primero que se les queda parado es el corazón. Entonces sufren de una
un infarto cardiorrespiratorio porque él no puede, primero no pueden respirar, segundo el infarto les da porque el músculo no se mueve, porque está totalmente, ¿cómo se dice? Acalambrado por el ácido láctico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que muchas veces dicen, no es que murió de muerte súbita, no, no es que no haya muerto, no es que murió de muerte súbita, es que le exigió tanto al cuerpo que lo que hizo fue que ocasionó una parálisis del corazón, ¿ok? ¿Entendido, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Uy, qué bien, excelente. Entonces, yo quiero hoy empezarles a mostrar lo que se llama la glucólisis. Y hoy yo quiero que ustedes conozcan la glucólisis. Entonces, la glucólisis es esta. Son 10 reacciones. 10 reacciones. Yo ya les voy a dibujar cuál es la reacción neta, ¿ok? Pero lo más importante no es cuál es la reacción neta, chicos. Lo más importante que yo quiero que ustedes sepan es que yo quiero que ustedes sepan que la glucólisis se divide en dos fases. Son 10 reacciones, mírenlas. 1, 2, 3, 4, 5, siguientes 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 reacciones enzimáticas. ¿Qué quiere decir? Todas tienen una enzima o son mediadas por una enzima, ¿ok? Entonces son 10 reacciones enzimáticas. Esas 10 reacciones se dividen en dos fases. La primera fase, las 5 primeras reacciones. La segunda fase, las 5 últimas reacciones. ¿Ok? Entonces les voy a hablar de la primera fase. Entonces la primera fase le vamos a llamar gasto de energía. Mire que acá está el título, gasto de energía. ¿Qué quiere decir? Es como cuando ustedes chicos invierten 1.000 pesos para que les retribuya 2.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la glucólisis, como ustedes lo saben, es la producción de energía inmediata. Pero resulta que cuando uno necesita obtener una ganancia, inclusive el cuerpo cuando necesita obtener una ganancia, invierte. Entonces, las 5 primeras reacciones de la glucólisis se llaman la fase de gasto de energía o también se le llama la etapa de fase de inversión. ¿Qué significa? Significa, ojo lo que les voy a decir, la etapa de las 5 reacciones donde una molécula de glucosa, miren acá, una molécula de glucosa, se convierte o se transforma a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Voy a volvérselas a decir. La primera fase, que se llama gasto de energía o fase de inversión, ¿cierto? Porque está invirtiendo un poco de energía para sacar más. Entonces, es la etapa donde una molécula de glucosa se convierte o se transforma a 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Ustedes me van a decir, profe, pero yo cómo sé que este es gliceraldehído 3-fosfato, porque ustedes van a tener todos los nombres de las moléculas siempre, ¿cierto? Siempre la van a tener ahí. Entonces, siempre, en la primera 5 reacciones se llama la etapa de gasto de energía o la primera fase de inversión, y es donde una glucosa se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esta gliceraldehído 3-fosfato es una molécula de baja energía y usa un ATP, ¿cierto? ¿Sí lo ven ustedes acá? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que esta fase de inversión que son 5, ¿me están escribiendo? Espérenme un momentico, chicos. Bueno, esta fase de inversión que son 5 reacciones, se conocen como las siguientes que les voy a nombrar. La primera reacción es donde la glucosa gasta o consume un ATP por medio de la enzima hexoquinasa y utilizando como cofactor el magnesio para producir glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? Coge la hexoquinasa o la fosfoisomerasa y me fosforila la glucosa en el sexto carbono, ¿ok? Entonces me convierte la glucosa a glucosa 6-fosfato o a glucosa fosforilada y utiliza o consume un fosforino orgánico del ATP. Entonces aquí hubo consumo de energía, por eso se llama fase de gasto de energía o fase de inversión. ¿Ok? Miren la energía libre de Gibbs, es menos 16.7, ¿ok? Es menos 16.7.
Ahora, esta es de transferencia de grupo. Estos ya lo saben ustedes, porque ya hicieron una tareita, ¿cierto? La segunda reacción es esta glucosa 6-fosfato que se produce aquí por medio de una enzima que se llama la fosfodesoxa isomerasa, isomeriza la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Eso quiere decir que pasa de un anillo de 6 a un anillo de 5, ¿ok? Eso es una isomerización que depende de esta enzima. Luego la fructosa 6-fosfato viene aquí y vuelve y consume otro ATP por medio de una enzima que se llama la fosfofructoquinasa 1 y me produce fosforila la fructosa en el carbono 1. Entonces ya no se llama la fructosa 6-fosfato, sino se llama la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué? Porque la enzima me fosforiló con el ATP el carbono 1 de la fructosa. Y bueno, entonces aquí consumió un fósforo inorgánico del ATP. Luego esta fructosa 1,6-bifosfato, ella se convierte a una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona fosfato. Eso quiere decir lo que me queda de esta fructosa 6-fosfato. Se divide, se parte en dos, ¿ok? Entonces, cuando ya me produce la glucosa, el gliceraldehído 3-fosfato, la dihidroxiacetona fosfato que está aquí, por medio de otra enzima, se convierte a otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, una molécula de gliceraldehído que se produce aquí, más una molécula que se produce aquí, eso quiere decir que la reacción neta, si yo sumo todas estas reacciones, entonces me va a quedar la glucosa como reactivo inicial, más 2 moléculas de ATP, que producen 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato más 2 moléculas de ATP. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Y a esto se le conoce como la fase de gasto de inversión o fase de inversión. Gasto de energía o fase de inversión. ¿Ok, chicos? ¿Entendido? La primera fase. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las reacciones? Y recuerden lo que yo les había dicho en la primera parte de Bioquímica 2. Las vías metabólicas son reacciones que son secuenciales y que un intermediario es el sustrato de la siguiente, ¿cierto que sí? Y todas están mediadas por enzimas. Ahora, este que es el producto de este es el sustrato de la siguiente. Este que es el producto de este es el sustrato de la siguiente y así sucesivamente. Pero yo también les había dicho que normalmente todas las vías metabólicas se regulan en las 3 primeras reacciones. Entonces vamos a ver dónde son los puntos de regulación que tenemos en esta primera fase de la glucólisis. Yo quiero que ustedes se den cuenta que yo les coloqué aquí un asterisco y les digo, donde hay un asterisco son los puntos de regulación por disponibilidad de sustrato. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí está el asterisco. ¿Qué quiere decir, chicos? Que si hay mucha glucosa, pues aquí va a haber una regulación. Entonces quiere decir que si hay demasiada glucosa, entonces va a haber una regulación que va a hacer que esta glucosa reaccione. Ahora, si no hay disponibilidad de glucosa, por lo tanto, esta reacción no se da. Si esta reacción no se da, eso quiere decir que el resto de las demás reacciones tampoco se dan, ¿ok? ¿Entendido la primera forma de regulación? Por disponibilidad de glucosa, porque haya o no haya. ¿Lo entendieron, chicos? ¿O no? ¿Hola? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, la primera regulación se llama por disponibilidad de glucosa, ¿ok? Chicos, acabo de descargar la asistencia, ¿ok? Para que sepan, en este momento estoy tomando la asistencia. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que vamos a seguir. ¿Cuál es la otra regulación? Miren, chicos, la otra regulación de esta vía metabólica es por este ADP. Eso quiere decir, ojo con lo que les voy a decir, si se presenta una gran cantidad de ADP, esto bloquea o inhibe la enzima y por lo tanto la reacción no se da, ¿ok? Ahora, si hay mucha disponibilidad de glucosa 6-fosfato, pues la reacción se da, pero si no hay disponibilidad de glucosa 6-fosfato, la segunda reacción no se da.
¿Eso qué quiere decir? Ojo con lo que les voy a decir, la glucólisis se regula en la primera y en la segunda reacción. ¿Sí recuerdan que yo les había dicho eso anteriormente? ¿O no? Muy bien. Entonces, profe, ¿cuáles son las regulaciones de la glucólisis? La primera y la segunda reacción. ¿Cuáles son las enzimas que me regulan la primera y la segunda reacción? La hexoquinasa y la fosfoesosa isomerasa. ¿Entendido, chicos? ¿Cuáles son las enzimas importantes que hay que aprenderse? Estas dos. ¿Qué es lo que producen estas dos reacciones? ¿Ok? Porque son las que regulan por disponibilidad de sustratos la glucólisis. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta se llama la fase de inversión, vuelvo y lo digo, donde una glucosa se transforma en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y se llama inversión porque miren, la energía neta libre de Gibbs de todas las 5 reacciones es 2.1. Eso quiere decir que consumió 2.1 kilojoules por cada mol de glucosa que utilizó. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la segunda fase. Y la segunda fase, si la primera se llama gasto de energía, la segunda se llama obtención de energía. Si la primera se llama fase de inversión, entonces la segunda es donde vamos a obtener la ganancia, es decir, la energía, que es lo que estamos buscando con los carbohidratos. Entonces, esta segunda fase corresponde a la sexta, séptima, octava, novena, 10ª reacción, es decir, las 5 últimas reacciones de la glucólisis. Y ojo cómo se describe. Esta fase de obtención de energía es donde una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se transforma en un compuesto de alta energía y cuya hidrólisis genera 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de piruvato. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta. Una molécula de... Repite, por Dime, favor. ¿qué dices? ¿Me repites, por favor, la definición? Claro, la descripción, muy bien. Esta, que es la obtención de energía, es la etapa donde una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se transforma en un compuesto de alta energía que se conoce como piruvato, ¿ok? Y 4 moléculas de ATP. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ojo chicos, este gliceraldehído 3-fosfato se convierte aquí en una molécula de piruvato. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Entra el gliceraldehído 3-fosfato que viene de la anterior fase, ¿cierto? Y se transforma en 1,3-bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato reacciona aquí y se transforma en 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato reacciona aquí y se convierte en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato reacciona aquí y se convierte en fosfonolpiruvato, que es una molécula supremamente energética, y el fosfonolpiruvato se divide y se me transforma en piruvato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se describe? Donde una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se transforma en una molécula de piruvato. Pero ustedes me dirán, profe, pero tú dijiste que se producían 2 moléculas de piruvato. Claro, chicos, me voy a devolver. ¿Cuántas moléculas de gliceraldehído se producen en la primera fase? 2. Entonces, ¿cuántas moléculas llegan a la segunda fase de obtención de energía? 2. Pero acá dice que por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato se produce una de piruvato. Eso quiere decir que como llegan 2, ¿cuántas moléculas de piruvato se producen? 2. ¿Cuántas? 2, muy bien. Y si por una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se producen 2 ATP, ¿cuántos se producen de las 2 que llegan a la obtención de energía? Pues se producen el doble, 4. Sí, claro. Excelente, chicos, ¿lo entendieron? ¿Entendido? Muy bien. Entonces aquí tenemos las 10 reacciones que hacen parte de la glucólisis. Entonces voy a volver a repetir. La primera fase corresponde a las 5 primeras reacciones, se llama la fase de gasto de energía o inversión, fase de inversión, y se describe como una glucola, donde una molécula de glucosa se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y utilizan ATP, es decir, consumen energía. Y la segunda fase se llama la fase de obtención de energía y se describe como donde una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se
transforma en piruvato y 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes se fijen que a estas 5 reacciones también le hicimos la suma neta del cálculo de la energía libre de Gibbs estándar. Y miren la diferencia de energía. Si yo me voy a la primera, pues la primera consumió 2.1 kJ por cada mol. Pero mire cuánta energía produce. Produce menos 31.7 kJ por mol. Eso quiere decir que más o menos me está produciendo 29 punto algo neto. Porque si yo le resto a este 31.7, este 2.1 me da más o menos 39, me da más o menos 39, no, 29 punto algo de moléculas o de kilojoules. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿Ha quedado claro? Ok, muy bien. Para resumirles lo que es la glucólisis, yo quiero decirles que es la ruta glucolítica responsable de oxidar la mayor parte de la glucosa que nosotros consumimos en los carbohidratos. Los productos de la glucólisis discúlpeme, son energía en forma de ATP. Ojo, mire, energía en forma de ATP, NADH, es decir, cofactor reducido, y piruvato, ¿ok? El cual, este piruvato continúa oxidándose en el metabolismo aeróbico por la vía del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que se conoce como el ciclo de Krebs y que se conoce como, a ver, tiene otro nombre, espero lo recuerdo. Está el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo de Krebs y el ciclo del ácido cítrico. Tiene esos 3 nombres, todos son iguales, ¿listo? Entonces, vuelvo y repito. Esta es la ruta glucolítica responsable de oxidar la mayor parte de la glucosa que consumimos y sus productos, ¿cuáles son? Son ATP, NADH y piruvato, ¿ok? Este piruvato se continúa oxidando a acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a tener 3 nombres: TCA, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ciclo del ácido cítrico y ciclo de Krebs, ¿ok? Y se sigue oxidando para que el ciclo de Krebs me siga produciendo cofactores reducidos que van a entrar a la respiración celular. ¿Entendidos, chicos, hasta todo hasta ahí? Entonces, cuéntenme ustedes qué es lo que deben aprenderse de esas 10 reacciones. A ver si me pusieron atención. ¿Qué es lo que ustedes deben aprenderse de esas 10 reacciones? Escucho. Las 2 enzimas principales. Los puntos de La, regulación. la exoquinasa y la G6P isomerasa. Muy bien, eso es lo primero. Esas 2 primeras enzimas hay que aprendérselas. ¿Qué más hay que aprenderse? ¿Qué más, chicos? Que son 2 fases. Segundo, ¿qué más? ¿Qué más hay que aprenderse de la glucólisis? Profe, los puntos de regulación. Muy bien, los puntos de regulación por disponibilidad de sustrato. Ya les voy a hablar de otras regulaciones que tiene. Listo, pero lo más importante son esos 2 primeros puntos de regulación. ¿Qué más? Díganme en otra cosa que sí es importante. Profe, ¿cuánto queda al final? Pues, ¿cuánto me produce al final? No. Muy bien, entonces, ¿qué entra y qué me produce? Se llama la descripción de la reacción neta de la glucólisis. ¿Qué más? Falta una cosa todavía muy importante. Profe, los sustratos y productos de cada reacción. Alejandro, perfecto. Eso quiere decir que ustedes tienen que saber describir la primera fase. Eso quiere decir, ustedes me dicen, profe, la primera fase se llama fase de gasto de energía y es donde una glucosa, ojo, se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído trifosfato. Esa es la primera parte. La segunda se llama obtención de energía, es donde una molécula de gliceraldehído trifosfato se convierte en piruvato y 2 moléculas de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Eso que ustedes acabaron de decir, más lo que yo acabé de complementar, es lo único que se tienen que aprender. Lo más importante es eso. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, como ya hablamos de la glucólisis, les voy a enseñar las regulaciones que tiene. Porque no solamente tiene regulaciones por disponibilidad de sustrato, que fue las que yo les mostré a ustedes, que es donde está el asterisco. Esta quiere decir que si no hay glucosa, no se da la primera reacción. Quiere decir esta, que si no hay gliceraldehído 6-fosfato, no se da la primera reacción. Yo les hago una pregunta aquí. ¿Qué pasaría si yo tengo glucosa, pero mi cuerpo no tiene glucosa 6-fosfato? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando?
Profe, de pronto no hay la debida cantidad de ATP para yo poder fosforilar la glucosa. Muy bien, primera causa. Puede ser posible que no haya suficiente ATP. Sin embargo, si mi cuerpo produce todos los NADH y tiene un ambiente reducido normal, con cofactores reducidos, no tiene por qué haber ausencia de ATP. ¿Por qué otra cosa puede pasar? Que yo consuma suficiente. Dime. O ausencia de la enzima. Muy bien, por Con ausencia el magnesio. por deficiencia. Muy bien, excelente María de los Ángeles. O porque no está el cofactor. ¿Entendieron las tres formas? Puede pasar que yo tenga suficiente glucosa, pero puede pasar que no llegue a glucosa 6-fosfato. Por las tres razones. Primero, porque hay ausencia de glucosa. Segundo, porque hay inhibición o carencia de la enzima. Porque hay inhibición o carencia del cofactor. Y me falta una. Ah, y porque no hay suficiente ATP. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces, esta se llama por disponibilidad de sustratos. Ahora vamos a hablar de las enzimáticas. Entonces, yo les dije a ustedes que habían 2 o 3 reacciones que son las principales. Yo les dije, siempre las principales son las primeras de cada reacción, de cada vía metabólica. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ¿cuáles van a ser aquí? ¿Cuáles van a ser aquí? Las enzimáticas. Entonces, en las enzimáticas, ojo, en la glucólisis vamos a tener 3 reacciones de las 10. Existe un tipo de regulación que se llama regulación enzimática. En la primera, ojo, en la primera, que fue la que nombraron y que lo dijo María de los Ángeles, en la primera, el magnesio como cofactor puede inhibir la producción de glucosa 6-fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Puede inhibir la enzima y por lo tanto, entonces aumenta esta glucosa 6-fosfato en músculo y por lo tanto, en la tercera, entonces, ¿cuáles son las regulaciones enzimáticas? Tenemos la primera por la exoquinasa, ¿cierto? Si se inhibe no se da la reacción, si la enzima está presente se da la reacción. La segunda es por la PFK1, que se llama la fosfofructoquinasa, que es la tercera, ¿cierto? En la tercera reacción, entonces se puede inhibir, quiere decir la enzima, si la enzima se inhibe, por lo tanto no hay más reacciones, ¿cierto? Y por lo tanto se va a incrementar la cantidad de ATP. ¿Listo? Muy bien. Y la última es esta, la 10, ¿cierto? En la 10, la piruvato-quinasa. Es posible que también se inhiba esta piruvato-quinasa, que es la 10ª, ¿cierto? ¿Por qué? Porque haya ausencia de cofactores, como lo dijo la compañera María de los Ángeles, que son magnesio y potasio, ¿ok? Si este magnesio y este potasio inhiben la reacción también por aumento de ATP, entonces en el hígado y acetil-CoA se activa la fructosa 1,6-bifosfato, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Esta que está por acá. Listo, muy bien, chicos. Entonces, ya les dije la enzimática. La primera, la tercera y la 10ª reacción. Esa es la regulación enzimática. Vuelvo y lo repito. La primera con la exoquinasa, la tercera con la fosfofructoquinasa y la 10ª con la piruvato-quinasa. ¿Ok? ¿Cómo se inhiben las dos primeras? Por el cofactor. Se puede inhibir o puede también activarse. Lo mismo la 10ª. Y esta por ausencia o por mucha presencia de fructosa 6-fosfato. ¿Entendidos, chicos? Entonces ya hablamos de la primera, que se llama regulación enzimática. Ahora vamos a hablar de la disponibilidad de sustratos, aunque ya lo habíamos hablado, ¿cierto? La disponibilidad de sustratos ustedes lo van a encontrar cuando hay mucha glucosa 6-fosfato, y también hay otra aquí cuando hay mucho fósforo inorgánico. ¿Entendido? Entonces vamos a tener estas tres, en la primera, en la segunda y en la sexta, que es la primera de la segunda fase. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra que se llama la hormonal, que es la más reconocida en clínica y se llama por insulina o por glucagón. Entonces, ojo lo que les voy a decir, cuando nosotros tenemos alta glucosa en sangre,
Entonces, las células beta del páncreas estimulan la producción de insulina, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Esta activa la glucosinasa, ¿cierto? De los hepatocitos, es decir, de las células del hígado, y por lo tanto, entonces, esto ayuda a bajar los niveles de glucosa. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo tengo alto nivel de glucosa en sangre, se activa la regulación que es por insulina. ¿Esta insulina qué hace? Activa la glucólisis y por lo tanto esa glucosa se disminuye. ¿Qué pasaría si esta insulina fuera carente? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos resistencia o la insulina que yo produzco es carente o deficiente? Díganme La ustedes. diabetes. Exactamente, listo. Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente. Si con esta insulina se activa la glucólisis, también tenemos otra hormonal que se llama el glucagón. ¿Qué quiere decir? Ojo, alta concentración de glucagón y baja concentración de insulina. Compañeritos, ojo lo que les voy a decir. Alta concentración de glucagón y baja concentración de insulina aumentan la concentración de espérenme, ya les digo cómo es, de fructosa 2.6 bifosfato. Miren acá, en la tercera reacción se llama 1.6 bifosfato, pero la que aumentan el glucagón alto y la insulina baja no es la 1.6, se llama la fructosa 2.6 bifosfato. ¿Eso qué quiere decir? La fructosa 2.6 bifosfato disminuye intracelularmente y como consecuencia de ello disminuye la glucólisis, aumenta la gluconeogénesis. Entonces, la regulación es que si hay alta proporción de glucagón y baja proporción de insulina, entonces mi cuerpo empieza a producir glucosa, ¿ok? Y deja de oxidar glucosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Glucagón, anabolismo, insulina, catabolismo, con respecto a la glucosa. ¿Entendieron, chicos? ¿Por qué pasa eso? Pasa porque hay alta concentración de glucagón, baja concentración de insulina. Esta alta concentración de glucagón activa una sustancia que se llama la fructosa 2.6 bifosfato. Entonces esa concentración de 2.6 bifosfato disminuye dentro de las células y como consecuencia de ello entonces la glucólisis disminuye, es decir, no para la oxidación y aumenta la síntesis de glucosa. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido cómo es la regulación hormonal? ¿O la volvemos a repetir? Entonces, la cuarta regulación se llama oxidación-reducción. ¿Cómo es la oxidación-reducción? Pues muy fácil, chicos. La glucólisis es un proceso oxidativo, es un proceso de oxidación. Entonces, la oxidación-reducción se regula por los cofactores oxidados o reducidos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, me voy a devolver, me voy a volver aquí. Quiere decir que, ojo con lo que les voy a decir, si yo tengo azúcar, es decir, carbohidratos, y necesito oxidarlos, entonces se van a producir, cuando este se oxida, este cofactor se oxida y me produce, este cofactor se reduce y me produce los cofactores reducidos, ¿ok? Entonces, la idea es que cuando yo oxido los azúcares, los carbohidratos, es porque estoy reduciendo los cofactores y le estoy dando al cuerpo esos cofactores reducidos que él necesita para la respiración. ¿Qué pasa si no hay cofactores reducidos o no hay cofactor oxidado para reducirse? Entonces se llama la regulación por oxidorreducción. Pueden haber azúcares que se vayan a oxidar, pero si no hay agente oxidante, entonces no va a oxidarse el NAD, ¿cierto? Si no hay agente reductor, que es este NAD, que se reduzca, ¿cierto? Que se va a reducir, entonces tampoco se va a dar la reacción de oxidorreducción, porque recuerden, este se oxida y este se reduce, ¿cierto? Este es el agente reductor, este es el agente oxidante. ¿Entendidos, chicos? Entonces, ¿cuáles son las 4 formas de regulación?
enzimática, 2 por disponibilidad de sustrato, 3 hormonal, insulina, alta glucólisis, alto glucagón, alta gluconeogénesis y oxidorreducción. La oxidorreducción es por ausencia o presencia de los cofactores reducidos o oxidados. ¿Entendidos, chicos, los 4 tipos de regulación de la glucólisis? ¿Alguna pregunta? Pues les cuento que ya terminamos de ver glucólisis. ¿Muy difícil? Chicos, pregunten porque ya vamos a pasar. Ya les voy a hacer la síntesis de la glucólisis en este cuadro. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Profe, de la última que dijimos de oxidorreducción, pues yo la entendí cuando hay ausencia, pero entonces, ¿cómo sería cuando hay presencia de, pues, del agente reducido del... Pues cuando hay mucho de uno, no se daría entonces el agente reducido. Digamos, cuando hay mucho agente oxidante, no habría un agente reducido. Yo te hago una pregunta, María de los Ángeles, y yo creo que no eres la única yo creo que fuiste la única que lo preguntó, pero no creo que sea la única que lo quiera preguntar. Yo te hago una pregunta, los carbohidratos se van a oxidar, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces, cuando los carbohidratos se van a oxidar, ¿el agente oxidante quién es? Profe, pues los carbohidratos, ¿no? A ver. Esperen. El carbohidrato, el azúcar, se va a oxidar. ¿Qué quiere decir? Él va a perder hidrógenos. ¿Se acuerdan que yo se los había explicado en una clase anterior? Sí. Él se va a oxidar. Él va a perder hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este señor que está oxidado va a ganar los hidrógenos que el azúcar va a perder. Entonces, el que está oxidado se reduce ganando los hidrógenos y el azúcar se oxida perdiendo los hidrógenos. Se llama reducción, oxidación. ¿Entendiste? Sí, profe. ¿Ya quedó más clarito? Bueno, profe, sí. Sí. ¿Pero sí o no? Profe, sí, sino que, bueno. Profe, yo entiendo el deporte, pues, o sea, cuando usted se refiere que hay, pues, mucha presencia de uno, es como que, pues... Nosotros, yo te voy a contar algo, nosotros intracelular y extracelularmente tenemos mucha cantidad de cofactor oxidado y de cofactores reducidos. Siempre vamos a tener muy buena disponibilidad. Donde al cuerpo le hagan falta estos cofactores reducidos y oxidados, tenemos problemas. Entonces nosotros tenemos tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular estos cofactores tanto oxidados como reducidos, ¿ok? Entonces, voy a volverlo a decir. Tú comes carbohidratos. Esos carbohidratos llegan como azúcares a la sangre. Pero la glucólisis es coger los azúcares y oxidarlos. Quiere decir quitarles hidrógenos. ¿Listo? Entonces, esos hidrógenos que pierden los azúcares en la vía glucolítica, los va a ganar el cofactor oxidado y va a reducirse produciendo los cofactores reducidos. ¿Cómo se reduce? Ganando los H que pierden los carbohidratos. ¿Lo entendiste? Entonces, esto es oxidación, esto es reducción. Y estos dos se llaman oxidorreducción. ¿Entendiste? Sí, profe. Profe, entonces digamos que si yo no tengo NAT por NAT, o cofactor oxidado. Ajá. Entonces eso es de lo que estamos hablando, profe. Que... Muy bien. Eso es lo que se llama una regulación oxidación-reducción. Si no hay alta concentración de NAT oxidado, la oxidación-reducción se reduce, se inhibe o se disminuye. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no, chicos? Por ejemplo, si hay muchos NADH, más H es más en nuestros fluidos, ¿ustedes creen que el cuerpo va a pedirle a las células que hagan glucólisis? Chicos, vuelvo y lo repito. Si hay mucha disponibilidad de cofactores reducidos, ¿ustedes creen que las células en las células del cuerpo va a haber glucólisis o se va a disminuir, se va a aumentar? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creo que se puede disminuir. Muy bien, Alejandro, se disminuye porque si hay muchos cofactores reducidos, mi cuerpo dice, no necesito más, entonces deja de producirlos.
Acuérdense que ellos se reducen cuando los azúcares pierden los hidrógenos. Entonces, si no necesitan producirse, entonces quiere decir que yo no necesito oxidar más azúcares. ¿Entendido? Ahora, si hay carencia del cofactor oxidado, ¿será que se da la oxidorreducción? No, no se daría, profe. Eso se llama regulación. ¿Lo entendiste, María de los Ángeles? Sí, profe. Así de sencillo. Y mi cuerpo es supremamente inteligente. Listo, compañeritos. Entonces, como ya entendieron las 4 formas de regulación, que son estas, entonces vamos a hacer un pequeño resumen o síntesis y vamos a hacer una comparación con la gluconeogénesis o lo que se llama síntesis de glucosa. Gluco de novo génesis, generación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la síntesis de glucosa o gluconeogénesis versus la glucólisis. En esta vía metabólica que se las acabé de explicar, yo les acabé de explicar en esta dirección, en la glucólisis. ¡Ah! Ahí hay un error. No sé si ustedes lo están viendo. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? Cuéntenme, ¿quién se dio cuenta del error? Ninguno. ¿Sí se dieron cuenta del error o no? Ninguno se dio cuenta. Qué tristeza. No, profe, pero si apenas pusiste la diapositiva. Ajá. Pero se ve de antemano cuál es el error. Les digo, y yo les dije, la glucólisis, y miren que las flechas están todas en el mismo sentido. ¿O no, chicos? Y me dice, profe, pero es que, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, y toca arreglarlo. Toca arreglarlo bien porque eso se ve súper horrible. ¿Ok? Toca arreglarlo. Yo creo que toca arreglar la diapositiva. Eso es una imagen y se ve horrible. Listo, muy bien. Entonces, bueno, sea lo que sea, vamos a seguir dando la clase. Toca arreglarlo, pero entonces para que ustedes sepan que hay un error, ¿ok? Entonces, listo, chicos. Tenemos aquí, esto se llama una ruta metabólica, una vía metabólica. Aquí tenemos tanto la glucólisis, que va hacia abajo, como la gluconeogénesis, que va hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Desde el piruvato, que vuelve y se reduce hasta glucosa, o donde la glucosa se oxida hasta piruvato. ¿Lo vieron? Muy bien, excelente. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que si nosotros tenemos la glucosa se puede oxidar por medio de la glucólisis en esta dirección. ¿Cuál es la diferencia versus con la gluconeogénesis, que es coger el piruvato, convertirlo a oxalacetato en el ciclo de Krebs, volverlo y sacarlo y devolverlo por reducción a hacer glucosa? Yo quiero que ustedes se den cuenta que toda la vía metabólica es igual, excepto en la primera, la tercera y la 10ª reacción. ¿Lo vieron? Vuelvo y lo repito. La primera, la tercera y la 10ª reacción. Esas 3 reacciones hacen que las 2 vías metabólicas sean distintas. ¿Las entendieron? Entonces les voy a mencionar. Miren que en esta las flechas están igual y tienen la misma enzima. Mientras que en esta, una es la glucólisis que va por aquí, que va con la exocinasa, que es la que ustedes dijeron que se tenían que aprender, y esta segunda que va con la fosfofructoquinasa 1, ¿cierto? Entonces tenemos, esta enzima es diferente a la de la gluconeogénesis. Esta enzima es diferente a la de la gluconeogénesis y esta reacción es diferente a la de la gluconeogénesis. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que diferencian la glucólisis de la gluconeogénesis y hacen que no sea un proceso totalmente irreversible? Son la primera, la tercera y la 10ª reacción. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que esta vía metabólica hacia abajo, junto con todas sus enzimas, se llama la glucólisis, que llega a piruvato. Este piruvato pasa por medio de receptores, pasa a la parte interna de la matriz mitocondrial. En la parte interna de la matriz mitocondrial se convierte a oxalacetato,
el oxaloacetato, si mi cuerpo necesita más azúcar, discúlpeme, si necesita más azúcar, lo devuelve a la parte externa y vuelve y se regenera el fosfonolpiruvato. Y hay enzimas que vuelven otra vez y lo regeneran, pero miren que hay otras enzimas que son diferentes. ¿Cuáles son? La de la primera reacción, la de la segunda reacción y la de la 10ª reacción. ¿Entendieron en qué se diferencian la glucólisis de la gluconeogénesis que debe ir hacia arriba? Esto se llama catabolismo, oxidación, degradación. Esto se llama transformación, reducción, construcción. ¿Entendieron, chicos? Muy bien, entonces como ustedes entendieron, eso quiere decir que miren, la primera reacción es esta, la tercera reacción es esta que está acá, y la 10ª reacción donde el fosfonolpiruvato se transforma a piruvato y donde el oxaloacetato se vuelve y se transforma a fosfonolpiruvato. Estas son las diferencias entre la glucólisis y la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? La primera, la tercera y la 10ª son reacciones irreversibles, mientras que las otras, la segunda, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la 9ª, son reversibles. ¿Entendido? Muy bien. Ahora entonces vamos a hablar de la gluconeogénesis, es decir, el proceso contrario a la glucólisis. Yo les había dicho a ustedes que la glucólisis viene de azúcar y rompimiento de la molécula del azúcar, que significa lisis, rompimiento. Entonces, la gluconeogénesis, es decir, glucosa de novo generación, se llama síntesis de glucosa, ¿ok? O lo que nosotros conocemos como la biosíntesis, porque es en el cuerpo, de carbohidratos que mi cuerpo necesita. Si la glucólisis es catabólica, la gluconeogénesis o síntesis de glucosa es anabólica, ¿ok? Entonces, la gluconeogénesis es la ruta anabólica para síntesis nueva de glucosa y glucógeno a partir de 2, 3, 4 productos, que son el primero, chicos, el piruvato. El piruvato es el primer sustrato que si mi cuerpo necesita glucosa, que si yo no le estoy dando los carbohidratos para producción de glucosa, él busca el primero, es el piruvato. El piruvato se devuelve y produce glucosa de nuevo. Pero ojo con lo que yo les había dicho. Yo les expliqué el ciclo de Cori y les dije, si hay oxígeno y yo tengo ácido láctico, mi cuerpo también puede producir a partir del ácido láctico el azúcar y se llama el ciclo de Cori, ¿cierto? Entonces, la primera molécula sustrato para producir glucosa de nuevo en el cuerpo se llama piruvato. La segunda se llama lactato o ácido láctico. La tercera se llama glicerol. La cuarta son 2 aminoácidos, la leucina y la lisina, y cualquier otro intermediario del ciclo de Krebs sirven para producción de glucosa de nuevo en el cuerpo. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Profe, qué pena. ¿Me podría repetir las dos últimas? Lisina y ¿qué? Bueno, entonces voy a hacerlo así, Juan Sebastián. Cuando nosotros comemos o nos alimentamos con carbohidratos, para la glucólisis, el sustrato es uno solito y se llama la glucosa. Ahora vamos a ir al proceso contrario. No vamos a la oxidación, destrucción, ¿cierto? O degradación, sino que vamos a la reducción, transformación o formación de glucosa de nuevo, que se llama gluconeogénesis. ¿Cuáles son los sustratos? El primero, pues lógicamente el piruvato, que se devuelve y hace la gluconeogénesis. El segundo, según el ciclo de Cori, el ácido láctico. El tercero, el glicerol. ¿Glicerol de dónde viene? De los ácidos grasos. Ahora, si mi cuerpo no encuentra esos tres, pues se va a buscar los aminoácidos, en especial 2, la leucina y la lisina, y se llaman aminoácidos glucogénicos. Vuelvo y lo repito, aminoácidos glucogénicos, leucina y lisina. Y si no tiene ni el lactato, ni el piruvato, ni el glicerol, ni los aminoácidos, puede buscar cualquier intermediario del ciclo del TSA o del ciclo de Krebs. ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de decir? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Dónde se lleva? Tranquilo. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Dónde se lleva a cabo principalmente
la gluconeogénesis, porque yo les hablé de la glucólisis y les dije, se lleva ¿en dónde? En los músculos y en el hígado, ¿ok? Principalmente. Pero, ojo, ¿dónde se lleva a cabo principalmente la gluconeogénesis? Entonces, principalmente en el hígado, 90% en el hígado y 10% de la gluconeogénesis en la corteza renal. Vuelvo y lo repito. La glucólisis, ¿dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en los músculos y se lleva a cabo en el hígado, ¿ok? Ahora, la gluconeogénesis se lleva 90% principalmente en el hígado y 10% en la corteza renal. ¿Entendido, chicos? Ahora, ¿quién estimula la gluconeogénesis? Pues ya lo hablamos, el glucagón, que es una hormona que es secretada por las células alfa de los islotes del Langerhans del páncreas, ¿ok? Y se inhibe por la insulina. Y la insulina, si la glucagón es secretada por las células alfa de los islotes del Langerhans del páncreas, entonces la insulina es secretada por las células beta. ¿Listo? Entonces, volvemos otra vez. ¿Quién activa la gluconeogénesis? El glucagón. ¿Quién inhibe la gluconeogénesis? La insulina. Pero la insulina, al inhibir la gluconeogénesis, activa la glucólisis. Y si a la glucólisis la activa la insulina, la inhibe el glucagón. Es un jueguito. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros tenemos glucagón, cuando mi cuerpo necesita o activa el glucagón, quiere decir alta concentración de glucosa sanguínea. Quiere decir que sí, si activa la gluconeogénesis, yo voy a tener alta concentración de glucosa sanguínea. Voy a producir glucosa de nuevo, ¿ok? Por lo tanto, se inhibe con la hiperglucemia. ¿Qué quiere decir? Si mi cuerpo a condiciones normales tiene hiperglucemia o alta concentración de azúcar, a condiciones normales mi cuerpo inhibe el glucagón, que quiere decir alta concentración sanguínea de azúcar. ¿Listo? Entonces quiere decir que cuando yo tengo condiciones de hiperglucemia o alta concentración de azúcar, lo que mi cuerpo va a hacer es a secretar insulina, lo cual ayuda a que la concentración de glucosa sanguínea se disminuya y estimule la ruta catabólica, ¿cierto? Estimule la ruta catabólica. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que acabamos de decir? Muy bien. Sí, profe. Entonces, yo quiero contarles cuáles son las reacciones de la gluconeogénesis. En la glucólisis teníamos 10 reacciones. En la gluconeogénesis vamos a tener 11. Y les voy a explicar por qué. Chicos, miren, concentraditos. De la glucosa hasta el piruvato son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí tenemos 10, ¿cierto? 10 hasta el piruvato. Pero resulta que el piruvato está en la matriz mitocondrial y él se transforma a oxaloacetato. Entonces aquí hay una reacción adicional. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más esta que está acá. ¿Entendido? Son 11. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la glucólisis hay 10, en la gluconeogénesis van a haber 11 reacciones. ¿Entendido? ¿Entendido lo que les acabo de decir? Entonces, mientras en la glucólisis hay 10, en la gluconeogénesis hay 11 reacciones. Yo les voy a contar algo muy interesante. Algunos tejidos de nuestro cuerpo, como son, ojo que es importante, el cerebro, los eritrocitos, el riñón, la córnea de los ojos y los músculos son glucodependientes. Son glucodependientes. ¿Qué significa? Que todo lo que esas células hacen son dependientes de azúcar, de glucosa. Entonces, esos tejidos que nosotros llamamos glucodependientes
Un momentico, chicos. Ay, güerilla. Muy bien, esos tejidos que nosotros conocemos como glucodependientes, voy a volverlos a nombrar: cerebro, eritrocitos, gracias, riñón, la córnea de los ojos y los músculos. Cuando un individuo realiza actividad física extenuante o alta actividad física, requieren de un aporte continuo de glucosa, lo cual, si yo estoy haciendo mucho ejercicio y no estoy alimentándome con carbohidratos, no estoy comiendo algo de carbohidrato, entonces mi cuerpo, ¿cómo proporciona ese azúcar a esos órganos que son glucodependientes? Los proporciona por medio de la gluconeogénesis, o también lo puede proporcionar por medio de la glucogenólisis. ¿Qué quiere decir? Coger el azúcar que está almacenado, el glucógeno que está almacenado en el hígado, y romperlo, degradarlo para convertirlo de glucógeno a glucosa de nuevo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de decir? Entonces, Sí, profe. esa producción de glucosa a partir de la glucogenólisis, rompimiento del glucógeno, mire, se los voy a nombrar otra vez: glucogenólisis. Entonces, el rompimiento del glucógeno, que es azúcar almacenado en mi cuerpo, proveniente del hígado, es un aporte de glucosa de aproximadamente, chicos, entre 10 a 18 horas en condiciones de ayuno absoluto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos permanecer perfectamente sin comer absolutamente un carbohidrato en 10 o 18 horas, porque mi cuerpo con el glucógeno le alimenta todo el azúcar que mi cuerpo requiere. Pero si después de esas 10, 18 horas yo no le alimento a mi cuerpo carbohidratos para que recupere no solamente el azúcar, sino el glucógeno almacenado, entonces ahí empieza a tener problemas mi cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si nos perdemos en un desierto, nosotros nos vale más bien ser gorditos que ser delgados. Y también nos vale que entre más carbohidratos tengamos, más glucógeno tengamos, entonces nos va a dar más tiempito. Nos da entre 10, dependiendo del peso, a 18 horas en condiciones de ayuno o carencia absoluta. ¿Entendido, chicos? Muy bien, ¿cuáles son las regulaciones? ¿Cuáles son las principales regulaciones de la gluconeogénesis? Entonces vamos a ver cuáles son las principales regulaciones de la gluconeogénesis. Entonces, las principales regulaciones de la gluconeogénesis, al igual que en la glucólisis, son enzimáticas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que algunas enzimas de las reacciones van a ser carentes, y por lo tanto, o se van a inhibir con algunos cofactores, y por lo tanto se llama regulación enzimática. La pregunta es, ¿cuáles son las reacciones o las enzimas que me regulan la gluconeogénesis? Entonces voy a volvérselas a repetir. En la glucólisis era la primera, la tercera y la décima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con lo que les voy a decir. La regulación enzimática, para lo contrario, es decir, para la gluconeogénesis, es la primera, la novena y la undécima. ¿Entendieron lo que les dije? ¿Alguien que me lo diga usted? ¿Alguno de ustedes que me lo diga? ¿Ninguno? Profe, que la regulación para la gluconeogénesis sería la primera, la novena y la Undécima. o eso, undécima. ¿Por qué? Porque son las reacciones que son irreversibles en cada una de ellas. En la glucólisis, la primera, la tercera y la décima son irreversibles, entonces son las reacciones que enzimáticamente se controlan o se regulan. En cambio, en la gluconeogénesis es la primera, que corresponde a la décima de la gluconeogénesis, la novena, que corresponde a la tercera de la glucólisis, y la primera, que correspondería en la glucólisis, en la gluconeogénesis, en la onceava. ¿Entendido, chicos? ¿Cuáles son? Muy bien. Profe. Excelente. Vamos entonces a hablar de la siguiente regulación, alostérica. ¿Qué significa una regulación alostérica?
Una regulación alostérica, chicos, significa que hay algún cofactor o algún otro producto que está ocupando el espacio por alosterismo y por lo tanto desplaza las enzimas que hacen que estas reacciones ocurran. Entonces, alostéricamente inhiben o alostéricamente hacen que la reacción no se dé. ¿Ok? Entonces, inhibición alostérica. Tenemos también regulación por nivel de energía. ¿Qué significa nivel de energía? Cantidades de ATP, cantidades de GTP o cantidades de ADP o de AMPs. ¿Listo? Tenemos regulación por la fructosa 2.6 bifosfato. Yo ya les hablé de eso, chicos. La concentración de fructosa 2.6 bifosfatos, como yo les dije ahorita, la alta concentración o la baja concentración de este producto, fructosa 2.6 bifosfato, es consecuencia de que haya una alta producción de insulina. Por lo tanto, significa que en la sangre vamos a tener baja concentración de azúcar. No, al contrario, estoy diciendo lo contrario, chicos, discúlpenme. Otra vez, vuelvo y repito. La regulación por esta fructosa 2.6 bifosfato es cuando ella está baja, la glucólisis disminuye y la gluconeogénesis aumenta, porque ella activa el glucagón y inhibe la insulina. Pero si pasa lo contrario, ella en vez de disminuir aumenta, entonces si al disminuir ella disminuye la glucólisis y activa la gluconeogénesis, entonces al aumentar la fructosa 2.6 bifosfato, entonces activa la glucólisis e inhibe la gluconeogénesis. Y se llama regulación por la fructosa 2.6 bifosfato. ¿Entendido, chicos? Y la última, regulación por fosforilación. Todo lo que nosotros veamos acá, todo lo que se pueda fosforilar, todo lo que tenga que ver con ATP, con fosfoglicerato, con 2.6 fosfoglicerato, con pasar de fructosa 6 bifosfato a fructosa 1,6 bifosfato, todo lo que tenga que ver con regulación por fosforilación, quiere decir que todas las reacciones donde hay fosforilación o no fosforilación se pueden inhibir, ¿ok? Compañeritos, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿O no? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Claro Profe, que sí. yo no entendí bien lo de reacciones irreversibles. Usted decía que por 3 reacciones irreversibles se daba la gluconeogénesis. Yo, pues no entendí esa Mira, cosa. Alejandro, mira, esta reacción, la primera en la glucólisis es irreversible. Quiere decir que solamente esta enzima regula esta de glucosa a glucosa 6-fosfato y no se devuelve. ¿Listo? No se devuelve. Miren que las flechas están siempre hacia la glucosa 6-fosfato. Entonces, esta reacción en la glucólisis, la primera de la glucólisis, es irreversible. ¿Entendido? Pero mira que esta segunda es irreversible. Eso quiere decir, al contrario, es reversible. Quiere decir que tanto se da de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato como la fructosa 6-fosfato se puede devolver a glucosa 6-fosfato con la misma enzima. ¿Sí lo viste? Vamos a la tercera. En la tercera reacción, esta reacción que es de la glucólisis es irreversible. Va en una sola dirección. Va de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1.6 bifosfato. Y mira que para que se devuelva, tiene que haber otra enzima diferente. ¿Qué quiere decir? Se regula enzimáticamente porque las enzimas que regulan esta primera, esta tercera y la 10ª reacción son diferentes a la enzima que devuelve el proceso. Entonces, la regulación se da en las reacciones irreversibles, no en las reversibles, sino en las irreversibles. ¿Entendido? Sí, ¿O no, profe. Sí, Alejandro? profe. Dime. Sí, profe, entendido. Gracias. Entonces, ¿qué pasa, Alejandro, por ejemplo, si nosotros tenemos la glucólisis y la isocinasa está carente? Entonces se regula o se disminuye la glucólisis.
Pero ¿qué pasa si lo contrario? Si yo llego hasta este fructosa 1,6-fosfato, bueno, ya llega hasta glucosa 6-fosfato, ¿y qué pasa si no tengo la enzima o los cofactores que me regulan esta reacción que es irreversible, que me transforma la glucosa 6-fosfato a glucosa? Entonces va a haber una regulación, va a ser o que ella no se dé o que se active, ¿sí me entiendes? ¿Qué significa una regulación? Significa o que la inhibe, o que la disminuye, o que la evita, o que la activa. Eso se llama una regulación. Es como cuando tú estás saliendo mucho y tu papá te dice, oiga, hay que disminuirle a las salidas. Entonces te está regulando. O por ejemplo, que tu papá te ve mucho tiempo en la casa y dice, oiga, mijo, usted no se la pasa mucho tiempo en la casa, ¿por qué no sale un poquito? Entonces lo está activando. Se llama una regulación. ¿Entendido, chicos? Entonces la regulación puede activar, disminuir, parar o activar, parar, disminuir. Entonces inhibe, activa, desactiva. Son esas tres. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, si estamos hablando de la gluconeogénesis, recuerden ustedes que, chicos, como estamos hablando de la regulación por fructosa 2,6-bifosfato, esta fructosa 2,6-bifosfato, como yo vuelvo y les repito, al disminuir intracelularmente, ella está dentro de las células, intracelularmente, ella causa que la glucólisis se disminuya, ¿ok? Ella hace que la glucólisis se disminuya. Cuando nosotros tenemos baja producción de insulina, ¿cierto? Es decir, que se disminuye la glucólisis, entonces, si nosotros perdemos la regulación de esa 2,6-bifosfato y ella se disminuye, eso quiere decir que al disminuirse intracelularmente, ella me puede disminuir la glucólisis haciendo que haya baja producción de insulina, lo cual se puede traducir en mi cuerpo en diabetes mellitus. ¿Qué significa? Que hay una muy baja producción de insulina porque hay baja concentración de fructosa 2,6-bifosfato. Lo que quiere decir que los principales síntomas van a ser las 3P, la poliuria, la polifagia y la polidipsia. ¿Por qué? Porque voy a tener bajo aporte de insulina y por lo tanto va a haber muy poca glucólisis y va a haber alta concentración de glucosa en sangre. ¿Entendido, chicos? Muy bien. ¿Ah? Sí, Hola. profe. Bueno, muy bien. Entonces eso quiere decir que vamos a ver cuál es la importancia, cuál es la importancia médica de la gluconeogénesis. Entonces la gluconeogénesis cubre en mi cuerpo las necesidades corporales de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no le doy los carbohidratos para que ella produzca los azúcares, mi cuerpo con la gluconeogénesis va a coger el glucógeno o va y produce a partir del piruvato, la leucina, la lisina, el glicerol, el lactato o cualquier intermediario del ciclo de Krebs, glucosa de nuevo. Entonces, ¿cuál es la primera importancia? Ella cubre las necesidades de glucosa cuando mi cuerpo no las tiene. Es la primera importancia. La segunda, nosotros requerimos de constante administración de glucosa, sobre todo para los órganos glucodependientes, en especial el sistema nervioso y los eritrocitos. Pero también están el cerebro, ¿cierto? También están el riñón, ¿cierto? Todos los órganos glucodependientes, pero principalmente el sistema nervioso y los eritrocitos. Entonces, ellos son supremamente, por eso se llaman glucodependientes, porque son supremamente dependientes del azúcar o de la glucosa. Eso quiere decir que los primeros que van a sufrir cuando yo tenga depleción o disminución de la glucosa va a ser mi sistema nervioso y mis eritrocitos. Entonces, no quiere decir que el cerebro, que la córnea y que los músculos no sufran, que el riñón no sufra. Lo que quiere decir es que los primeros en verse afectados son los nervios y los eritrocitos. ¿Ok? Muy bien. Segunda importancia. Tercera importancia biológica de la gluconeogénesis. La glucosa es el único combustible que me suministra energía inmediata al músculo esquelético en condiciones de anaerobiosis. ¿Qué quiere decir? Vamos otra vez a devolvernos a ese ciclo de Cori, vamos a devolvernos a la producción de ácido láctico.
Resulta que si yo no tengo glucosa, entonces no voy a tener energía. Pero resulta que cuando yo tengo condiciones de anaerobiosis, es decir, que no estoy respirando, que tengo carencia de oxígeno, entonces la glucosa es el único combustible que me da energía inmediata. Entonces mi cuerpo, como no está pudiendo oxidar la glucosa porque no tiene oxígeno, entonces, ¿de dónde saca la glucosa? Pues del glucógeno que lo tiene donde está almacenado. Entonces, en condiciones de anaerobiosis, es decir, de carencia de oxígeno, la glucosa es precursor del azúcar de la leche, la lactosa, en las glándulas mamarias. Por lo tanto, cuando una mamá o una mujer está en época gestacional, por eso se produce la hipoglicemia gestacional, porque necesitamos con la glucosa producir la lactosa, que es el azúcar de leche. Entonces, como vamos a utilizar esta glucosa produciendo la lactosa, el azúcar que nosotros necesitamos para el cuerpo se disminuye, lo que se traduce en hipoglicemia gestacional, que si no se cuida se puede convertir en permanente, pero que generalmente es no temporal, es temporal, sí, temporal, no permanente, sino temporal. ¿Entendieron, chicos? Sobre todo las mujeres, ¿por qué nos da hipoglicemia gestacional cuando estamos en época de embarazo? Sí, señora. Perfecto. Chicos, hasta aquí hemos terminado glucólisis y gluconeogénesis. ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿Preguntas? Voy a buscar una figurita que les quiero mostrar para terminar, porque ya en la siguiente clase, que es después del parcial, ya vamos a ver beta oxidación. ¿Ok? Entonces voy a buscar algo que tengo por acá, una figurita que me gustaría mostrarles, pero que no la encuentro. Me gustaría que ustedes la vieran, pero no la encuentro. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Muy difícil lo que vieron hoy? ¿Dónde será que tengo esto? Síntesis de ácidos grasos. No, esa no es. Venga, yo les muestro este documento. Ahí está la figurita. Esta figurita que yo quiero mostrarles, que me parece tan bonita. Claro, no sé si a ustedes les parezca igual que a mí, lo que pasa es que yo la veo con ojos más románticos. Bueno, muy bien. Entonces, esta figurita es la que les quiero mostrar. Esta es la figurita donde tenemos el citoplasma y tenemos, ¿cierto?, la membrana de la matriz. Entonces, aquí está el citoplasma y aquí está la matriz mitocondrial, ¿cierto? Tenemos la membrana. Yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí tenemos la glucosa, ¿ok? Entonces, tenemos la glucosa viene acá. Espérenme un momentico. Acá tenemos la glucosa se transforma en piruvato. Miren acá, en el citoplasma se transforma en piruvato. El piruvato ingresa a la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial se convierte a oxaloacetato. Oxaloacetato es de los primeros precursores del ciclo de Krebs, es decir, es un intermediario del ciclo de Krebs. Eso quiere decir que el oxaloacetato es un intermediario del ciclo de Krebs glucogénico. Eso quiere decir que a partir del oxaloacetato también se puede producir glucosa de nuevo. Este oxaloacetato se oxida, ¿cierto? Se reduce, ¿cierto?, a malato en la matriz mitocondrial. El malato sale de la matriz mitocondrial y vuelve y se transforma en oxaloacetato, y el oxaloacetato reproduce o vuelve y regenera el fosfonol piruvato y se da la gluconeogénesis. Pero vamos a volver otra vez. La glucosa entra, la glucosa se oxida a piruvato, ya voy. Se oxida a piruvato, el piruvato entra a la matriz mitocondrial, el piruvato en la matriz mitocondrial se oxida a oxaloacetato, claro, primero pasa a acetil-CoA, luego oxaloacetato, el oxaloacetato en el ciclo de Krebs pasa a malato, el malato sale de la matriz mitocondrial y vuelve y se regenera oxaloacetato, el oxaloacetato a fosfonol piruvato y se da la gluconeogénesis. ¿Entendido lo que les estoy mostrando? Me voy a ir otra vez a la presentación que les tenía antes. Miren acá, chicos, les estoy mostrando esto. Les estoy mostrando esta reacción.
esta reacción que se da acá, mire, desde acá hasta aquí. Entonces, glucosa a piruvato, piruvato pasa a la matriz mitocondrial, del piruvato a oxaloacetato sale, el oxaloacetato regenera el fosfonol piruvato y vuelve a la glucosa. Esta misma es la que les estoy mostrando en la célula. Y aquí les estoy mostrando la glucólisis y la gluconeogénesis. La glucólisis y la gluconeogénesis, que son sincrónicas, pero no son simultáneas. Mi cuerpo, cuando hace glucólisis, cuando tiene azúcar en abundancia y necesita energía. Pues mi cuerpo, cuando hace gluconeogénesis, cuando necesita azúcares, ¿cierto? O va a almacenar azúcares. ¿Entendido? Ay, yo creo que ahí hice algo. Control Z, listo, muy bien. ¿Ok? ¿Entendido, chicos? Ahora, pensemos en el lactato. Tenemos lactato en el citoplasma. Entonces, mi cuerpo puede, a partir del lactato, producir el piruvato. El piruvato va a entrar a la matriz mitocondrial y va a producir el oxaloacetato, el fosfonil piruvato, y vuelve otra vez a la glucólisis y vuelve y hace otra vez el ciclo. ¿Entendido, chicos? Esta era la figurita que les quería mostrar. Esta figurita es como si ustedes estuvieran viendo este mapita metabólico, estas reacciones metabólicas. Todas estas reacciones se dan aquí en esa figurita que yo les mostré, que les quería mostrar, que no la encontraba, que es esta. Es la célula. Este es el citoplasma, la glucólisis dentro de la matriz mitocondrial, la gluconeogénesis. Entonces, gluconeogénesis, glucólisis, ciclo de Krebs. Gluconeogénesis, glucólisis, ciclo de Krebs. ¿Entendieron, chicos? Gráficamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No se queden con las preguntas. Es importante que no se queden con las preguntas. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, para dentro de 8 días, aquí como para darle cierre a la clase, para dentro de 8 días, según lo que yo veo, entonces ustedes tienen conmigo un parcial, ¿cierto? 18 de agosto, parcial, primer parcial del 20%. ¿Hasta dónde van a estudiar para el primer parcial? Entonces, ustedes van a estudiar la gluconeogénesis, la glucólisis, la importancia clínica, el metabolismo del glucógeno, no llega hasta allá. Regulación de las rutas metabólicas, metabolismo de los carbohidratos, ingestión, digestión, ¿cierto? Conceptos generales de vías metabólicas, funciones bioquímicas, metabolismo bioenergética, determinación de energía nutricional, aplicaciones clínicas y todo lo demás, que es soluciones, diluciones, líquidos y electrolitos. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta ahí? Todo eso entra en el parcial. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. ¿Ok? En la siguiente clase empezamos ya con metabolismo de ácidos grasos. Profe, gracias. Chao, te cuidas mucho, María Los Ángeles. Profe, muchas gracias. Una pregunta, el parcial va a ser por acá por Teams. Profe, ¿Qué muchas dices? gracias. El parcial va a ser aquí por